de Educación Continua de la Escuela de Trabajo Social de la UC. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de charlas. Hoy vamos a presentar cómo podemos apoyar el bienestar de nuestros niños en contexto de crisis. Una charla que por lo demás ha sido bastante exitosa, hemos tenido muchas solicitudes para poder incorporarse. La charla va a estar a cargo de Carolina Velasco. Ella es psicóloga infantil y máster en social work de Boston College, académica de la Escuela de Trabajo Social. Antes de partir, les voy a explicar cómo vamos a funcionar. Lo primero es estar atentos a sus micrófonos. Están todos silenciados ahora. Si alguno lo activa, yo misma lo voy a silenciar. Las preguntas, por favor, hacerlas a través del chat, ¿ya? Tendremos 2 rondas de preguntas y yo seré la encargada de hacerlas a la expositora. Voy a resumir las preguntas, voy a ir tomando ahí las que se repitan y se las voy a hacer a ella. Sabemos que probablemente muchos de ustedes quieran hacer las preguntas en vivo, pero dada la cantidad de personas que están participando, ahora ya hay más de 150 personas en línea, no podemos darle la palabra. No obstante, si alguno tiene alguna consulta puntual, la podemos hacer llegar a Carolina, ¿ya? Ahora voy a dejarlas con Jorge Fará. Él es el subdirector del área de extensión, comunicaciones y educación continua de la Escuela de Trabajo Social, quien va a dar unas palabras de inicio. Hola a todos y todas, es un gusto saludarles. Por ahí estaban planteando en el chat que no escuchaban bien. Tienen que activar su propio audio, puesto que, según entiendo, estamos funcionando bien, ¿ok? Bueno, les quiero dar un saludo a nombre de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile, y me gustaría indicarles que para nosotros es muy importante este tipo de actividades, puesto que nos ponen en relación con ustedes, usualmente en la relación que tiene la universidad con las personas que ha dado por el pregrado, por la carrera de trabajo social, por los diplomados, por el magíster y otras actividades de extensión que tienden a ser bien formales o de difícil acceso, puesto que son obligatoriamente presenciales. Sin embargo, una actividad como esta para nosotros nos pone en relación con ustedes de manera mucho más cercana y esperemos que sea algo que les sirva tanto para su formación como para ir resolviendo sus propias inquietudes. La temática que nos convoca hoy día es una temática muy sensible, muy sentida, porque tiene que ver con las personas probablemente que más queremos en la vida, que son nuestros niños. Quizás de ahí el nivel de convocatoria que haya tenido una actividad como esta. Y les quiero dejar con Carolina, quien va a transmitirle a ustedes todos sus conocimientos, quien va a trabajar con ustedes sobre estas temáticas. Ella es experta en la temática de infancia. Ella es profesora de uno de nuestros diplomados en residencia y tiene vasta experiencia, no solo académica, sino que también experiencia profesional, y creo que puede ser para ustedes muy útil. Por tanto, en nombre de la Escuela de Trabajo Social, le doy la más cordial de las bienvenidas y espero que sea este para todos nosotros, un ámbito muy importante y que sea, como les sea, útil para su formación. Carolina, ¿estás? No puedo sacarme el mute yo. Ah, ahí me lo sacaste. Ale, ve si es la última presentación, porque al parecer tiene una cosa rara. Es la última, está al aire. Ya. Ah, estoy al aire, ya. Oye, Ale. Bueno, los chascarros. Ale, te quería recordar que saques una foto como te pidió la Ceci el otro día. Ah, sí, tienes razón. Antes de partir, para que después podamos partir con la charla. Sí. Bueno, esas son cosas que pasan cuando uno está en vivo, esos chascarros. Les voy a pedir que por favor prendan sus cámaras, los que tienen, los que pueden hacerlo, para que podamos tomar una fotografía de las que están ahí. Ya, voy a tomar
una foto de todos los que están aquí. Muchas gracias. Hay muchas personas conectadas, así que me encantaría tomarle fotos a todos, pero no es posible. Estaríamos toda la hora en eso. Ya, Carola, puedes partir, voy a compartir la presentación. Fue la que subí al Drive hace poquito, ¿no es cierto? A las 10:30. Sí, esa fue la que descargué. Ya, perfecto. Ya, pues tal como les comentaba Jorge y Alexandra, hoy día vamos a conversar sobre algunas breves indicaciones de cómo podemos apoyar al bienestar. Sí, vamos a mandar la presentación, Jimena, así que no te preocupes de tener que anotar, porque después les van a mandar la presentación a todas las personas que estuvieron en la charla. Vi algunas caras conocidas por ahí antes de partir, así que yo sé que algunos de ustedes ya saben varias de las cosas de las cuales voy a hablar, así que obviamente me pregunten más detalles si quieren saber un poquito más. La otra, por favor. Ay, perdón. Ya. Ya. Perdón, por eso creo que no es la última, porque tiene dos cosas que no tenía la última presentación. Pero bueno, ahí vamos viendo si no la cambiamos, ¿ya? Primero, para ponernos en el contexto de qué es, de qué estamos hablando, ¿ya? Porque han salido tantas cosas en la televisión y tantos mensajes comunicacionales que a veces son un poco confusos, especialmente para los niños. Entonces, antes de empezar a hablar específicamente de las recomendaciones o algunas como orientaciones que podemos implementar en el contacto con los niños o en el trabajo con los niños o con sus hijos, si es que ustedes son papás y nos están mirando, quiero que hablemos un poco sobre qué es una pandemia, ¿ya? Es una enfermedad epidémica que se extiende en muchos países y que afecta a casi todos los individuos de una localidad o región, y es una propagación mundial de una nueva enfermedad para la cual no hay inmunidad en la población. ¿Qué no es una pandemia? No es una guerra, no es una batalla, no es un combate, no es ningún acto bélico, ¿ya? Esta postura comunicacional a la cual están expuestas también, además de ustedes como adultos, los niños, es una postura que genera mucho miedo, que genera bandos y que tampoco ayuda a la colaboración y a la unidad, que es lo que se necesita cuando uno enfrenta una crisis sanitaria y una emergencia tan grande como la que estamos enfrentando. Al revés, muchas veces lo que se hace, como en una batalla, en una guerra, en un combate, lo que hay es un enemigo. Las personas que están contagiadas pueden empezar a ser el enemigo, entonces pueden surgir la discriminación, la estigmatización y cosas que ya hemos visto que pasan, ¿no? Así que por eso es súper importante resguardar, y después vamos a ver que una de las recomendaciones es resguardar a los niños de no estar expuestos a este tipo de comunicaciones a nivel de algunos cuentos que hay también disponibles para niños, pero también a nivel de la televisión, ¿ya? ¿Y qué medidas se han tomado frente a la pandemia a nivel de Chile y del mundo? Hay medidas individuales de cuidado que tienen que ver con lo que todos sabemos, ¿no es cierto? El lavado de manos, la distancia física, porque no es distancia social, ese concepto también es un concepto errado, porque no es que estemos alejados en términos de cercanía, en términos emocionales necesariamente, pero sí estamos distanciados en términos físicos, ¿ya? Tenemos que usar mascarillas, hay un saludo que es más distal, ¿no es cierto? Y hay otras medidas que son tomadas a nivel sanitario, locales o nacionales, que son el testeo a posibles personas contagiadas, el cierre de lugares donde hay circulación masiva, cuarentenas para personas con resultado positivo y sus círculos de riesgo, personas que han tenido contacto con personas que han tenido un resultado positivo en el test, y cuarentenas parciales o totales, que de hecho ahora todas las personas que están conectadas, que son de la región metropolitana, muchos de nosotros estamos o hemos estado en cuarentena, pero ahora este viernes ya entramos todos los de la región metropolitana en cuarentena. Después voy a ver una trayectoria de cómo ha ido siendo las medidas que se han tomado también, como para que tomemos un poco el peso de lo que
a lo que hemos estado sometidos todos durante estos 2 meses, ¿ya? Y las medidas sociales que han llegado un poquito más tarde y que son, de hecho, las que se sabe a nivel de las intervenciones en emergencia, las más importantes de abordar, que son los apoyos a la familia, a los negocios, los apoyos en salud mental, las acciones para el incremento, o sea, las acciones como para poder mitigar lo que uno sabe que se incrementa en estas situaciones, especialmente con el aislamiento, que son situaciones de violencia, también el estrés parental y todos los efectos del confinamiento. La próxima, Ale, por favor. ¿La ves? ¿No? ¿No ves Ahí la sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, hay personas que me han preguntado, ¿y la pandemia es lo mismo que otro desastre natural o provocado por personas? O sea, terremotos, tsunamis, aludes, incendios, ¿no es cierto? Y por una parte sí, y por otra parte no. Por una parte sí, porque sí es un estresor masivo que genera una respuesta al estrés en el cuerpo y todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Para los que no saben, la respuesta al estrés genera una respuesta a nivel hormonal y de receptores cerebrales que hace que aumenten ciertas hormonas y eso hace que aumente la respiración, o sea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y también se activan ciertas zonas cerebrales que hacen que uno esté en estado de mayor alerta, como para poder ver qué es lo que uno tiene que hacer para poder sobrevivir. Si esa respuesta al estrés se da en un corto tiempo, de hecho puede ser saludable porque nos permite hacer frente a situaciones que son peligrosas. Pero si esa respuesta al estrés se mantiene sostenida en el tiempo, puede ser tóxica a nivel del desarrollo, especialmente en niños pequeños, de su arquitectura cerebral y también a nivel, hemos visto, a largo plazo de la salud física, ¿ya? Por otra parte, sí se parece a otros eventos de emergencia como desastres naturales o provocados por personas, porque aumentan las inequidades por el impacto en la economía. Nosotros sabemos que tanto los terremotos como otros desastres, al igual como una pandemia, aumenta lo que es el impacto en la economía. Nosotros sabemos que ya las noticias nos han dicho que el desempleo ha aumentado, desde ya el estallido social en nuestro país, hay muchas personas que están desempleadas, que han tenido dificultades con sus negocios, que tienen mayor inestabilidad laboral, y eso claramente además le llega de manera dispar a los distintos sectores de la población. También puede provocar sintomatología no necesariamente duradera, dependiendo de cómo se contenga, y hay algunas herramientas comunes que uno pudiese implementar para sobrellevar los efectos de estos estresores. Pero ¿por qué por otra parte no es lo mismo que un desastre natural o provocado por personas? No, porque este estresor es de carácter mucho más continuo y prolongado que un terremoto. Un terremoto, sí, es más imprevisto, ¿no es cierto? Lo que genera más miedo inicialmente, pero dura un tiempo acotado y después se toman medidas para mitigarlo. Nosotros estamos viviendo una experiencia en este momento de un estresor que está siendo prolongado en el tiempo y que genera algo que ustedes ven en ese dibujito arriba que es la incertidumbre constante, que aumenta la ansiedad y que eso obviamente tiene estragos a nivel de la adaptación. Hay confinamiento, restricción en el movimiento y aislamiento y todas las consecuencias que eso conlleva, que algo de eso ya les dije anteriormente. Y otra de las cosas que se han hecho patente en este último tiempo es que se genera una fantasía que provoca mayor estrés en la familia, de que la pandemia ha hecho que sigamos viviendo la vida como si todo siguiese igual, con teletrabajo, teleeducación, teniendo que cumplir con todas las exigencias, siendo que con los desastres naturales generalmente la vida se detiene por un tiempo y después vuelve a su cauce, ¿no es cierto? En cambio acá lo que estamos viviendo es un estrés sostenido
con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo teniendo que seguir cumpliendo con todas las exigencias de la vida como si viviésemos en la vida cotidiana desde antes de que empezara la pandemia. La próxima, por favor, Ale. Ahí está, ¿la ves? No, pero parece que tiene como un retraso. Veamos si la veo. Bueno, esto es lo que les comentaba un poco anteriormente. La trayectoria que ha tenido la pandemia en Chile, que ya llevamos 2 meses y un poco más, desde el primer contagio confirmado en Chile, que fue el 3 de marzo. Y no podemos tampoco desconocer, y eso tendría que ser mucho más tratado en términos de cómo establecemos los apoyos para las familias, el que además nos antecede desde octubre un estallido social que se une a lo que han sido las consecuencias y el impacto de la pandemia. Hay algunos autores que ya están hablando de qué es lo que se provoca cuando hay 2 eventos colectivos masivos que generan mucho estrés, que se provocan de manera sucesiva, ¿ya? Todavía no tenemos muchos estudios para saber cuáles son las consecuencias a largo plazo de eso, pero es importante saber que no es lo mismo de tener 2 eventos separados en el tiempo de estos sucesivos que estamos viviendo nosotros, ¿ya? Bueno, esto llevó a las primeras cuarentenas, la suspensión de clases, que ya lleva 2 meses, el comienzo de la educación a distancia, del teletrabajo para algunos, de la vigencia del estado de catástrofe, los toques de queda a nivel nacional y las cuarentenas sucesivas en distintas zonas del país. La próxima, por favor, Ale. Uno de los primeros estudios que han salido respecto de el impacto que está teniendo la pandemia en nuestro país es la que hizo Educación 2020. Si ustedes quieren acceder a la información completa sobre esta encuesta, está online, gratuita, la pueden sacar sin ningún problema en la página web. De hecho, abajo de esta diapo aparece la fuente, ¿ya? Así que si ustedes se van a ese enlace, pueden llegar a todos los documentos. Bueno, ¿qué dice esta encuesta? Por una parte, dice que no todos los estudiantes, cosa que nosotros sabíamos anteriormente cuando se hizo como se decretó la decisión de que se iba a hacer teleeducación, de que no todas las familias tienen las herramientas apropiadas para hacer teleeducación. Y que de hecho, obviamente hay una inequidad entre los distintos niveles socioeconómicos, ¿no es cierto? Y cuando se hace se juntan todos los niveles socioeconómicos, se ve que solamente un 20% tendría una adecuada condición de aprendizaje virtual en la casa. Por otra parte, también se le preguntó a los estudiantes sobre cómo se habían sentido en los últimos días y qué emociones eran las que más podían retratar su estado anímico. La mayoría dice que está aburrido, muchos de ellos dicen que están ansiosas o ansiosos, estresados o estresadas, molestas, frustrados, solitarios, deprimidos, tristes, asustadas, preocupadas, cansadas y así. Poquitos señalan emociones que son más bien positivas, que tienen que ver con tranquilidad, acompañamiento, feliz de estar en casa, entretenido. Vamos a la próxima, por favor. Hay algunos estudios que ya se están haciendo en Chile respecto del impacto en los adultos también, ¿ya? Pero no hay hay algunos estudios que yo he tenido acceso a los datos preliminares, pero todavía no los publican. Entonces decidí más bien poner los resultados del estudio español que se hizo sobre las implicancias psicológicas o el impacto psicológico del fenómeno asociado al COVID-19, que también abajo ustedes van a ver el enlace al cual pueden acceder a todo el estudio. ¿Y cuáles son los sentimientos principales que se vieron en los cuidadores o en los adultos?
aislamiento, soledad profunda. Dentro de las peores experiencias que mencionan es el conflicto entre las personas, y esto se ve que está aumentado cuando hay mayor estrés laboral y se produce una convivencia continuada dentro de los miembros de la familia. Se echan de menos los abrazos a las personas que no están, se producen o se aumentan las angustias por las dificultades económicas, qué va a pasar, por el poder enfermar, y la mente empieza a divagar y se va a los peores escenarios de futuro. Y eso es lo que aumenta la ansiedad. Hay una preocupación también porque los otros se enfermen, por contagiar a otros, sensación de impotencia, de encierro, preocupación por qué va a pasar con los niños. Y una de las cosas importantes acá, ¿por qué pongo de los adultos si estoy hablando del bienestar de los niños, ¿no es cierto? Porque es muy sabido y es como concluyente a nivel de los estudios que se han hecho sobre el bienestar de los niños, que el bienestar de los niños depende en gran medida del bienestar de los adultos que están a su cuidado. Entonces, cuando un adulto se siente así, lo más probable es que un niño sienta sentimientos y emociones y pensamientos similares. Cuando un adulto no puede o no cuenta él mismo o ella misma con apoyos, con sistemas que les permitan poder bajar también sus niveles de preocupación, de ansiedad, contar con sistemas de apoyo que le permitan solventar cosas tan básicas como alimentación, acceso al agua, claramente esa familia va a tener mayor dificultad para poder apoyar a esos niños en favorecer instancias y estrategias para el bienestar de los niños. Por eso cuando nos preocupamos de los niños, nos tenemos que preocupar también de los adultos que están al cuidado de esos niños. La próxima, Ale, por favor. La UNICEF acaba de sacar un instructivo respecto a, dado que, bueno, me imagino que todos ustedes saben, es muy conocido, que frente a emergencias sanitarias y conflictos armados, todo lo que implique una emergencia que ponga a toda una colectividad en riesgo, los primeros en ser o en tener un riesgo más alto de ser impactados son las mujeres y los niños. Entonces la UNICEF sacó un instructivo para poder como poner de relieve cuáles son las estrategias que hay que seguir para que esto no se lleve a cabo, o sea, no se cumpla como los riesgos que uno sabe que pueden tener los niños en esta situación. Por una parte es proteger la salud de todos los niños, y eso implica, como les dije anteriormente, que los niños tengan acceso a medidas de higiene mínimas, acceso a agua. Sabemos que hay localidades en Chile que no tienen acceso a agua, que hay localidades en términos, dependiendo del ingreso y del nivel socioeconómico, que tampoco tienen acceso a agua, que por el hecho de que los consultorios están colapsados, recibiendo a personas con sintomatología o con probabilidad de contagio por el virus, hay muchos niños que están teniendo sintomatología de otro tipo de enfermedades que no están teniendo acceso a controles médicos. Facilitar el aprendizaje para los niños. Por acá también estuve leyendo varios informes que decían que después de mucho tiempo que los niños no están o se ausentan de la escolaridad, hay una alta probabilidad de que esos niños no vuelvan a clase, especialmente en contextos de mayor deprivación, y especialmente niñas. Y para eso hay que ayudar a las familias a cubrir las necesidades y a poder apoyarlas para que puedan cuidar a sus hijos. Y en eso están las políticas públicas y de protección social. Proteger a los niños de la violencia, que sabemos que se ha incrementado y se va a seguir incrementando, especialmente si seguimos con las medidas de cuarentena.
Y proteger a los niños especialmente, obviamente que dentro de los niños, que es una población de riesgo, hay una población aún más de riesgo, que son los niños que están en condición de refugio, migrantes o afectados por otros conflictos. Y cuando uno piensa en los niños, y estos son estudios de adultos que se recuerdan de su niñez y de conflictos que vivieron en su niñez, ya sea conflictos armados o emergencias sanitarias, cuando traen a su recuerdo las memorias de ese tiempo, se ve que los adultos más saludables y con menos síntomas depresivos tienen más recuerdos de relaciones cercanas y afectuosos con sus padres en su niñez. Y por otra parte, se ve que las memorias acerca de la niñez están mediadas por la percepción que el niño tenga sobre el bienestar de los padres, o sea, lo que el niño piensa o percibe del bienestar de su papá, su mamá, abuela, quien sea que lo cuide. La cohesión familiar y el acompañamiento, yo no sé si fue este estudio o es así para todos los estudios, ¿ya? Y el acompañamiento materno en la construcción de una narrativa de lo que se está viviendo. Y acá también lo vamos a ver en las recomendaciones, que es muy importante, ya sea cuán chico sea el niño o la niña, el que la persona adulta que lo está acompañando le ayude a hacer una construcción de una narrativa coherente, clara, honesta respecto de lo que está ocurriendo, para que se integre como en la realidad de lo que se está viviendo, obviamente ajustada a su edad y a su etapa del desarrollo. La próxima, por favor, Ale. Y esto es como que queda, una amiga me decía que me revisó la presentación antes de mostrársela a ustedes, me decía que queda como raro. Y yo le decía que sí, puede quedar raro que se presente esta pirámide, que es la pirámide de la intervención que se hace en salud mental y apoyo psicosocial en emergencia. Solamente les quiero dejar en claro que la intervención que hacemos los especialistas en salud mental, en términos más bien individuales, es la punta de la pirámide, o sea, es lo último. Lo primero que hay que intervenir, y que eso le corresponde a las políticas públicas y sociales, son condiciones sociales de servicios básicos y de seguridad mínimo. Después, fortalecimiento de apoyo a la comunidad y a la familia, para que esa familia y esa comunidad pueda sostener y acompañar a los niños. Y después, apoyo focalizado, y por último, los servicios especializados. De hecho, se piensa que la mayoría de los niños puede presentar cierta sintomatología durante este tiempo, especialmente ansiosa, pero esa sintomatología debiese tender a disminuir cuando ya se acabe el evento estresor, o sea, cuando ya volvamos a que se aplane la curva, como tanto se habla, ¿no es cierto?, que se vuelva al colegio, que uno vuelva a tener una rutina parecida, porque no vamos a volver a tener la misma rutina que teníamos antes, pero una rutina parecida a la que se tenía anteriormente. Y si después de eso, de unas 2, 3 semanas posterior a eso, el niño sigue presentando sintomatología grave, es necesario consultar a un especialista. Bueno, y si durante la cuarentena un niño o una niña presenta sintomatología grave que pueda atentar contra su integridad física o contra la integridad física de otros, claramente también ese adulto tiene que consultar por el bienestar de ese niño o niña. La próxima, Ale, por favor. ¿Y cuáles son los posibles efectos a los eventos estresantes? No necesariamente se requiere exposición directa, o sea, no necesariamente es necesario que un niño tenga a un familiar o una persona querida que haya dado positivo por coronavirus o que esté hospitalizado. No es necesario que haya estado necesariamente expuesto a las noticias, pero sí puede ser un testigo indirecto de lo que está pasando, por las conversaciones que escucha de sus papás, por las conversaciones que escucha o ve, o por lo que ve en el diario, o lo que ve en la televisión que está prendida todo el día en la casa. Lo principal es que se debilita la sensación de seguridad,
pueden aparecer sensación de impotencia y vulnerabilidad, así como emociones intensas, confusas y aterradoras. Todos presentan reacciones distintas y pueden ir variando durante el tiempo. Los niños pequeños generalmente se asocian a reacciones que tienen más que ver con reacciones a nivel de los ciclos de sueño, de alimentación y dificultades como para poder calmarse. Niños de 2 a 5, mayores miedos, se muestran más apegados, hay mayores llantos, gritos, quejas, mayor movimiento o al revés, inacción. Conductas regresivas, tienden a volver a hacerse pipí, a chuparse el dedo, a querer tomar mamadera de nuevo. Niños entre 6 a 11 años tal vez tienen pérdida de interés en las relaciones o actividades que antes les gustaban, problemas de sueño, se muestran más irritables, dificultad con los deberes escolares, a veces empiezan a tener mayores problemas de concentración y atención, quejas que le duele la cabeza, que le duele la guata, temores, se muestran decaídos, a veces anestesiados. Esto es como que nada les importara, se ve como en la superficie, pero eso no es real, ¿ya? Es un mecanismo como de protección. O se sienten culpables por lo que está pasando. Niños de 12 a 17 años pueden mostrar problemas de sueño, pueden comenzar o empezar a abusar de alcohol y de droga, conductas disruptivas, quejas físicas, sentirse aislado, culpable o decaído o decaída, pueden mostrar pérdida de interés en los pasatiempos que antes les gustaban, etc. La otra, por favor, Ale. Acá hagamos una pausa para preguntas, ¿te parece? Perfecto. Tenemos algunas preguntas, yo creo que eso lo vas a abordar más adelante, pero dinos tú. Sí, Preguntan, sí, como, ¿qué tipo de mensajes se le deben entregar a los niños, a los adolescentes durante este periodo? Si puedes dar algún ejemplo. A los niños, generalmente, dependiendo de la edad y la etapa del desarrollo, es distinto. Si tú me hablas de un niño de 2 años, es distinto a un niño de 6, por ejemplo. Pero en términos generales, lo que más se recomienda es decir que hay un virus que se llama coronavirus, que es un virus que hace que las personas tengan un resfrío, una gripe muy fuerte, y que a las personas que son más grandes o personas que tienen enfermedades de antes, hace que sea más fuerte, y que por eso es súper importante que nos cuidemos, y por eso hay que lavarse las manos, por eso no podemos acercarnos mucho a la gente, por eso ya no podemos dar abrazos y besos a las personas con las cuales de nuestro círculo como cercano, que estamos dentro de la casa todos juntos, por eso no podemos ir al jardín o al colegio, y que este es un tiempo que va a pasar, que las personas que trabajan en salud se están preocupando para trabajar y atender a las personas que se enferman, y que los grandes se están preocupando para poder resolver este problema, y que en un tiempo más podamos volver a ir al colegio y que ya no nos enfermemos. Eso para los niños con mayor o menor nivel de complejidad dependiendo de la edad. Para los adolescentes, obviamente que tienen mucho más acceso a la información, y yo creo que hay que tener más apertura a hablar sobre temas que a veces son más complejos. Puede ser que un adolescente quiera abrir temas de la muerte, por ejemplo, y quiera conversar sobre lo que es la muerte, qué pasa si alguien se muere, de la familia, y dentro de lo que... Perdón, estoy leyendo las preguntas al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del interés de ese adolescente, ir abriendo las preguntas y conversando honestamente lo que él o ella quiera saber, sin exagerar, sin inculcar mayor miedo o preocupación de la necesaria, pero sí de manera honesta. Y lo que les voy a decir más adelante, que ahí ya no me voy a repetir, es que siempre la conversación con los niños y adolescentes es en base a sus preguntas. No es que yo como adulto me siento y le digo, a ver, te voy a contar del coronavirus, te voy a contar de lo que es. No,
lo que yo hago habitualmente es preguntarle al niño, ¿qué sabes tú de lo que está pasando? ¿Por qué crees tú que no estamos yendo al colegio? Para saber qué ha escuchado, qué sabe, qué quiere saber. Y en base a eso se genera la conversación. Muchas veces te pueden decir, por ejemplo, malos entendidos, que yo he escuchado en algunos niños, no sé. No, lo que pasa es que vino un chino y entonces trajo un bicho que se llama coronavirus. No, no es eso. Es un virus que surgió, lo que saben los científicos es que surgió de un animal y que pasó al hombre y que, claro, la primera vez que se vio fue en una ciudad en China, pero que viajó por todo el mundo y que viajó por distintos países y llegó a Chile. Porque ahí, si no, podemos instaurar, si es que no, como arreglamos ese malentendido, podemos instaurar ese niño la discriminación frente a la población de origen chino. Pero lo principal es partir desde las preguntas y desde lo que sabe el niño o la niña. Eso sería mi sugerencia principal. No sé Y si con eso... en este sentido, porque aparecen otras preguntas sobre niños que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que están más expuestos, están más restringidos en su casa, con más prohibiciones. Por lo menos yo, los niños que conozco con enfermedades autoinmunes, especialmente una niñita que conozco muy bien que tiene fibrosis quística, por lo menos dependiendo de cómo los papás o los adultos que cuidan a ese niño o niña hayan trabajado con ese niño o niña previamente, esos niños tienen mucha conciencia respecto de que se tienen que cuidar. Entonces, más bien es acentuar la necesidad de que, dado que hay un bicho que es nuevo y que por tanto hasta ahora no tenemos vacuna para ese bicho, y por por como la dificultad en la inmunidad que tiene, es más importante que nos protejamos. Pero como yo te digo, por lo menos en los casos que yo he visto, especialmente con esta niñita chiquitita que tiene 3 años, la conversación con ella ha sido muy fácil porque el trabajo previo que se hizo con ella respecto de el cuidado que tenía que obtener dado su enfermedad, ha hecho fácil que ella comprenda que no puede salir de la casa hasta que se vaya, y el otro día me dijo, no, hasta que se vaya el bicho no puedo salir de la casa, pero la mamá me va a decir cuando el bicho se vaya, así que cuando el bicho se vaya vamos a salir. Entonces son como mensajes cortos, simples, que sean fáciles de procesar por el niño y que obviamente ojalá vengan apoyados por un trabajo previo con el niño que tiene una enfermedad autoinmune. Carola, hay varias preguntas también en torno al uso de las pantallas. Eso lo voy a hablar más adelante. Ya, lo hablas más adelante. Y hay bueno, son todas las preguntas muy interesantes, pero ¿cómo ayudar a padres o madres que por primera vez han agredido físicamente a sus hijos durante la pandemia? Sí. Yo creo que este es un tiempo especialmente para los profesionales, para los que nos escuchan hoy día, que son profesionales que acompañan a papá y a mamá, o si ustedes son adultos que acompañan a sus hermanos, hermanas, amigas, amigos, cuñados, ¿no? Yo creo que lo primero es tener una postura muy compasiva, ¿no? Estamos viviendo un tiempo muy difícil y dado el exitismo de la sociedad en la que vivimos, nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables. Entonces, si nosotros abrimos los canales de comunicación con las personas que nos rodean para que les permitamos mostrarse vulnerables, sabemos que el hablar de lo que nos está pasando disminuye la probabilidad de que se actúe. Por tanto, si esa mamá, papá, abuela, por primera vez tuvo una conducta maltratante, es importante que la acompañemos o lo acompañemos en
cómo lo podemos apoyar para que las emociones y pensamientos que están haciendo que se desborde puedan ser procesadas de una manera distinta, ya sea por el apoyo que tiene en su red cercana o ya sea por un apoyo profesional. Y después, más adelante, les voy a mostrar todos los apoyos que hay. Como nunca, hay muchos apoyos gratuitos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, que es una oportunidad porque es una ventana cuando alguien reconoce que hizo algo que obviamente puede poner en detrimento el bienestar de un niño o una niña, pero es una oportunidad que nos permite poder acompañar a ese adulto en cómo poder procesar lo que le pasó de manera más adecuada para que eso no vuelva a ocurrir. Y más adelante les voy a decir cómo lo podríamos hacer. Carola, hay muchísimas preguntas, pero sigamos con tu presentación, ¿ya? Ya. Bueno, les voy a dar pequeñas 8 recomendaciones para que puedan servir para aumentar el bienestar de niños y niñas. Por favor, esto no son recetas, ¿ya? Yo de hecho escribí estas recomendaciones hace un tiempo porque después de leer tantos recetarios y listas de deberes, me dio una angustia muy grande pensar en que papás, mamás, abuelas que están cuidando a niños, además de todas las exigencias que estaban viviendo, estaban recibiendo un bombardeo de información de listas de deberes que tenían que cumplir. Entonces, por favor, tómenlo como una posibilidad, que no siempre les va a servir todo, que hay que probar lo que sirve en cada familia y con cada niño, porque cada persona es un mundo. Vayan incorporando lo que les haga más sentido y lo que permita disminuir el estrés y aumentar el bienestar de ustedes y de su grupo familiar. Adelante, Ale. Han aumentado las exigencias para todos en la casa, ¿ya? Todo esto sumado con las preocupaciones del contexto de estallido social y ahora pandemia, ¿ya? Los adultos están completamente sobredemandados entre tareas domésticas, laborales, de cuidado de niños, tiempos extendidos de limpieza en el hogar, de limpieza de los alimentos, limpieza personal, las personas que tienen que salir a trabajar, que son la mayoría, tienen, además de la angustia de tener que salir a trabajar y la posibilidad de contagio, todas las medidas de higiene constante que tienen que tener. Los niños que tienen falta de movimiento, la mayoría viviendo en lugares con alto hacinamiento, la mayoría viviendo en departamentos, sin poder jugar al aire libre, no tienen diferenciación entre lo que es antes el colegio y la casa, pero ahora todo en la casa, todo se mezcla, no tienen apoyo concreto y todos los necesarios para poder hacer todas sus labores que les mandan del colegio, etcétera. La próxima, por favor. Ahí ustedes ven a la mamá haciendo malabares, porque de hecho los últimos estudios que han salido, que eso es algo a lo que nos vamos a tener que atender cuando la pandemia termine, porque ahora es un minuto de resistir, pero las mujeres van a tener las mayores consecuencias en cuanto a impacto en salud mental, porque son las que están más sobredemandadas en relación a los hombres. O sea, las mujeres están más sobredemandadas, porque se sigue haciendo la estratificación en las responsabilidades domésticas, sigue teniendo una mayor carga en la mujer. Entonces, por favor, ajusten sus expectativas durante este tiempo. Hay que priorizar. La vida no puede seguir como antes, la casa no puede estar tan limpia, los niños no van a hacer todo lo que tienen que hacer para el colegio, ustedes tal vez no van a hacer. De partida, el otro día yo le decía a una mamá, por favor, bloquea a todas tus amigas que hacen que se leen todos los libros de... ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Que se leen todos los libros de ¿cómo se llama esto? De la... no sé, de los autores favoritos. Por favor,
quédense más bien con lo que ustedes puedan hacer. Cada persona tiene un contexto personal diferente. Por tanto, es muy difícil pensar que todos podemos funcionar de la misma manera. ¿Ya? ¿Sabes que yo dejé de ver la pantalla? Ahí lo estoy viendo. Entonces, por favor, ajusten las expectativas y acá es imposible mantener las mismas rutinas que teníamos anteriormente, los mismos rendimientos, los mismos límites. Y ahí hay que pensar en familia. ¿Qué estoy dispuesto a flexibilizar? ¿Qué cosas son intransables? ¿Y qué puedo dejar para más adelante? Hay cosas que no se van a poder hacer ahora y que de verdad hay que sacarlas de la cabeza. Es como cuando uno tiene un problema y sabe que no puede con él en ese momento y dice, lo voy a pensar en 2 semanas más. Bueno, acá, por ejemplo, tal vez hay cosas que no se pueden hacer. Y de verdad, si ustedes lo pueden hacer y son comprensivos con ustedes mismos como adultos, es un modelo para los niños para que ellos también puedan ser comprensibles o comprensivos con sus propias limitaciones y su vulnerabilidad. La próxima, por favor. No estamos acostumbrados a estar tantas horas en la casa juntos y es imposible, como les dije anteriormente, mantener la rutina de siempre, pero sí es importante hacer una nueva rutina que sea predecible, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo único que vamos a tener que es predecible. Y para los niños, una de las, como los pilares para su salud mental, es tener algo que sea predecible en su vida, ¿ya? Algo de control. Y eso es la rutina mínima que van a tener. ¿Qué tiene que tener esta rutina predecible? Como mínimo, levantarse todos los días. Se sabe que el quedarse en cama todo el día aumenta la probabilidad de sintomatología depresiva, ¿ya? El decaimiento, las emociones más ligadas a lo disfórico, se sabe. Hay que vestirse, levantarse, tener horarios predecibles de comida, de juego, de hora de ir a dormir. Eso como mínimo. Y intentar mantener algún horario destinado al trabajo escolar, pero este horario nunca puede sobrepasar al tiempo de ocio de los niños. Y acá yo tengo una postura que puede haber, tal vez acá, personas del ámbito educativo, y lo siento si es así, pero mi postura desde la salud mental es que este no es un tiempo para fijarse expectativas respecto del rendimiento escolar. Este es un tiempo para fijarse más bien que el trabajo escolar ayude a la salud mental en brindar una rutina, pero que no sea un estrés adicional. Especialmente cuando hay papás que no puedan apoyar, papás, mamás, abuelas, quien sea que cuida al niño, que no puedan apoyar al niño en la realización de estas tareas. Y en ese sentido, por ahí algo me está diciendo, y me encantaría decirlo, no se debería aplicar el CIMSE. El CIMSE es una estrategia de medición para comparar entre establecimientos, no entre niños. Y en este momento sería un estrés adicional para los niños el tener que rendir esa prueba. No se presione a usted o a sus niños respecto del cumplimiento de todas las tareas escolares, ya lo dije. Prioricen lo que sea más relevante y lo que tal vez sea más relevante de aprendizaje para su hijo o hija, ¿ya? Lo más importante, más allá de cualquier cosa que se fijen, es la armonía o mantener la mayor armonía que se pueda en la casa y una relación positiva con los niños. Si cualquiera de las actividades impuestas por el colegio afectan la relación positiva con los niños en confinamiento, es mejor disminuir estas actividades y, como les dije, priorizar lo más importante. Y ahí abajo les dejo como el eslogan así, la rutina, aunque sea mínima, esto que les decía, a mínima,
¿ya? La rutina ayuda a contar con alguna certeza y brindar seguridad para los niños y para los adultos también. La próxima, Ale, por favor. Y me voy a tener que apurar porque ya estamos llegando a la hora. Plan de contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos que colaborar en la casa, ¿ya? Sean chicos los niños, grandes los niños, acá es un plan colaborativo de toda la familia. ¿Por qué? Porque además lo que se impone se resiste generalmente, especialmente desde edades escolares un poco desde los 10, no, a veces desde los 7, pero en adelante, especialmente en la adolescencia, cuando se impone desde la autoridad un plan, generalmente no resulta. Yo les recomiendo hacer un plan de contingencia colaborativo con toda la familia para repartirse tareas domésticas. Definir que tener tiempo solo, de soledad, es necesario para la salud mental. Turnos en el uso de dispositivos, porque no todas las familias tienen muchos dispositivos, a veces no tienen, ¿ya? ¿No se escuchó? Turnos para el uso de dispositivos electrónicos, si los tienen, y todo lo que parezca posible de organizar en la familia. Es un tiempo propicio más que para inculcar conocimientos de matemáticas y de historia, es un tiempo propicio para inculcar habilidades como la cooperación, como las labores domésticas, como la empatía, como la responsabilidad y como aumentar la economía, la autonomía de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso mismo, en esta como colaboración, es importante no transformar este nuevo plan de contingencia en una exigencia que se transforme en una demanda adicional que no sea posible de lograr, ¿ya? La colaboración ayuda a disminuir la resistencia y el rechazo en el logro de las tareas. La próxima, Ale. Disminuye la exposición esto ya lo hablamos, disminuir la exposición a los medios de comunicación y redes sociales, donde muestran constantemente noticias sobre la pandemia y contagios y muertes. Limita la información a la que se expone y solo de fuentes confiables. Por favor, dejen de leer las noticias de Facebook, las noticias de Twitter, las noticias de Instagram. Muchas de ellas son falsas, con fotos antiguas, etcétera. Ya vayan a fuentes oficiales donde realmente uno se puede informar. No revise su celular cada 5 minutos, redes sociales cada 5 minutos. Más que aumentar su nivel de información, lo va a saturar, va a aumentar sus preocupaciones. Si le es muy difícil, deshabilite las notificaciones. Yo he deshabilitado notificaciones de celulares porque me lo han pedido, no arbitrariamente. Eliminar aplicaciones, ¿ya? Tenga cuidado con las imágenes y audios a los que están expuestos sus niños, directa y indirectamente. Les puedo asegurar, de verdad, dejen de ver noticias un día. Les puedo asegurar que el descanso de la información les hará sentir más tranquilos y a sus niños también. Apaguen la tele. El sonido de la tele constante, de ruido de ambiente, nos sirve para disminuir la ansiedad. La próxima, por favor. Converse con su familia sobre la situación que estamos viviendo, esto ya lo hablamos también un poco antes, y las maneras en que podemos cuidarnos. Lo importante es transmitir también tranquilidad y esperanza, o sea, alternativas de solución, no solamente el problema que estamos viviendo, sino que las posibles alternativas que tenemos para solucionarlo. Limite la información a la entrega la información que entrega las características de cada niño, a su edad, y especialmente, como les decía anteriormente, a las preguntas que él o ella le hagan. Oriente su entrega de información a aclarar dudas, corregir información errónea o malos entendidos que puedan tener sus niños. Hay muchos cuentos, acá yo les pongo los que me parecen a mí adecuados, ¿ya? Trinca y Juan luchando contra el coronavirus para preescolares, Rosa contra el virus para escolares. Ya para adolescentes, más bien, yo le hablaría de guías un poquito más sofisticadas, como pudiese ser hablar con él o con ella, la guía de apoyo para hablar con niños, niñas y adolescentes. Y también hay otras guías como la de la UNICEF, que es el coronavirus 19, y el Hibernando, que le ayuda a los niños a entender por qué estamos en cuarentena. Que no es lo que les dije antes, no es una guerra, no es un combate, no es una batalla, no es un acto bélico.
Tener una narrativa, o sea, una historia clara y coherente, adecuada a la edad y a las características del niño, brinda tranquilidad al niño, ¿ya? Próxima. Preguntan si los libros son de acceso público. Todo lo que muestro es de acceso público gratuito. Esa era la última. ¿Viste? Por eso era la antigua. Ah, Déjame compartir, déjame a mí compartir. No te preocupes si no lo pudiste anotar, porque yo los voy a, o sea, además de que se va a mandar la presentación, Ale, sí, la vamos a ¿me mandar. puedes dejar compartir? Sí, dame un minuto que no me deja. No me deja compartir. Los Ya, ahí te compartí la pantalla. ¿Ahí me compartiste? Perfecto. Sí. Entonces, acá voy a compartirles entonces para que terminemos. Y por otra parte, hay una cosa muy importante con los niños de que sepan que hay cosas que ellos también pueden hacer para cuidarse y para cuidar a otros. Y acá están las estrategias de cuidado personal, ¿no es cierto? Enseñar a los niños a lavarse las manos de manera correcta, toser, yo creo que todo esto lo sabemos, ¿no es cierto? A evitar tocarse los ojos, nariz, boca. Es muy importante transmitir que el distanciamiento físico y las medidas de cuidado personal son no solamente para cuidarnos a nosotros mismos, sino que especialmente para cuidar a otras personas. El distanciamiento físico y la cuarentena es un acto generoso y de cariño por todas las personas que nos rodean. Tener estrategias de cuidado personal y cuidado colectivo colabora a la sensación de cierto poder, tener cierto control y de solidaridad también. Promueva que los niños expresen sus sentimientos y preocupaciones. Esto puede ser por medio no solamente del habla, dibujos, juegos y obviamente conversaciones. Pregúntele, pero solamente de vez en cuando, más bien es abrir el canal de comunicación. ¿Cómo se siente? Y sí hágalo cuando el niño empieza a mostrar cambios en la expresión de su emoción o conducta, o empieza a comer más o menos, o empieza a tener mayores dificultades para dormir o está durmiendo mucho, o cambie su juego muestre mucha conflictiva, o no quiere interactuar con las personas que antes quería interactuar. Y especialmente hágale saber al niño o a la niña que usted puede escuchar cualquier cosa, que no se va a derrumbar, que no se va a asustar, que puede escuchar lo que sea y que lo van a resolver juntos. No le pregunte al niño a cada instante lo que le está pasando, ¿ya? Porque al revés, si uno le pregunta constantemente a las niñas o a los niños lo que les está pasando, puede hacer pensar al niño o niña que algo más grave todavía de lo que está pasando. O sea, es algo aún más grave. Entonces, por favor, solamente abrir el canal de comunicación y estar atentos si hay cambios de conducta, de hábitos y de formas de juego. A veces, de hecho, uno puede intervenir no solamente a nivel de lo concreto como los adultos. A veces el niño puede estar jugando con las ambulancias y ver que vienen los doctores y hay un enfermo que está muy enfermo y que no hay nadie que lo pueda atender. Entonces, ahí ustedes como adultos más bien les pueden ofrecer a través del juego alternativas. ¡Ay, vayamos a buscar un doctor a otro hospital! Y entonces ofrecer alternativas de solución en el juego del niño para que pueda resolver las preocupaciones que está teniendo. Y eso también se puede hacer a través de como la conversación. Expresar nuestras emociones y preocupaciones con contención de otro, porque no así como de manera reiterada, rumiante, sin apoyo y como solución. Pero sí, cuando yo expreso mis emociones y pensamientos con contenciones adecuadas, disminuye claramente la intensidad de esto.
explore y ponga en práctica estrategias que aumenten la calma y la tranquilidad, tanto suya como de sus niños y niñas que viven con usted. Esto es así, ¿ya? Y esto yo sé que es una exigencia, pero es así. Cuando los adultos se sienten seguros y se sienten tranquilos, los niños se sienten seguros y tranquilos. ¿Qué cosas nos pueden calmar? Millones. Cada uno tiene que encontrar lo que lo calma. Respirar de manera pausada, leer, cantar, bailar, cocinar, ver una serie, una película que los haga sentir bien, jugar con sus niños, hacer ejercicio, entre muchísimas alternativas. Pero hay que empezar a explorar, si es que ustedes no las conocen todavía, cuáles son sus estrategias para poder sentir mayor calma. Y empezar a enseñarle a los niños cuáles son las estrategias que les pueden servir a ellos también. Una que a mí me resulta muchísimo, con muchos de los niños que he trabajado y con muchos de los adultos que he trabajado para acompañar a niños, que se van a reír muchos de las personas que están acá y me conocen, es el aprender a respirar con burbujas. Las burbujas son algo que les encanta a los niños y a los adolescentes también. Cuando uno respira bien, la burbuja es grande. Por tanto, una respiración pausada al inhalar, pausada al exhalar por la boca, hace que salga una burbuja grande. Y cuando eso se repite, se calma el cuerpo. Porque además, uno intenciona que la respiración sea abdominal, porque ustedes saben que la respiración torácica aumenta la ansiedad, la respiración abdominal la disminuye. Por tanto, si uno como adulto le enseña eso al niño, le está dando estrategias para que él o ella también pueda, en el momento que sepa que está empezando a aumentar su ansiedad, a pedir, por ejemplo, las burbujas, o a pedir algo que sabe que le hace mejor, y empieza a sentir que tiene también cierto manejo de sus propios estados como de aumento de ansiedad, y que pueda hacer algo. Por favor, no aumenten su consumo de comidas altas en calorías, alcohol, medicamentos no recetados por un médico, porque aunque puedan disminuir la ansiedad de manera momentánea, afectan la sintomatología ansiosa y depresiva a largo plazo. Aprender estrategias de afrontamiento nos da seguridad y conexión con nosotros mismos también. Manténganse conectados con los demás y permítanle a su niño o niña mantenerse conectados con los demás. Llamar a los amigos, hacer videollamadas mediante, ahí está, video, por internet, hay montones de plataformas. O solamente por teléfono si no tienen videollamada. Ustedes como adultos es muy importante que hablen al menos una vez al día con otro adulto con el cual sientan confianza, que puedan decir cómo se sienten, contar sus preocupaciones, sentir que son apoyados. Si no tienen dentro de su círculo cercano, familiar o de amistades, alguien que pueda cumplir esa función, entonces vayan a los recursos que les voy a mostrar para poder hablar con un otro. Se sabe que cuando uno acumula emociones conflictivas, dolorosas, pensamientos rumiantes y de muchas veces catastróficos, hay una alta probabilidad que eso aparezca en conductas hostiles hacia otros adultos y hacia los niños. Permítanle también a su niño hablar con sus amigos y familiares. Los niños también echan mucho de menos, aunque sean muy chiquititos, echan de menos también, a veces hasta sus amigos. Entonces, permítanles hablar con ellos. No se aísle. El distanciamiento físico no necesariamente implica un distanciamiento afectivo. Es importante mantenerse en contacto. Las relaciones interpersonales con personas cercanas y de confianza son esenciales para nuestro bienestar. Y finalmente, estar atento a nuestras emociones y reacciones durante este tiempo, ya que el contexto de emergencia sanitaria y cuarentena, pone al límite nuestros niveles de paciencia y tolerancia, lo que podría aumentar, como les dije anteriormente, las expresiones de hostilidad y ser un riesgo de conductas de maltrato entre adultos y hacia los niños, especialmente violencia hacia la mujer y hacia los niños. Cuando crea que está aumentando su malestar, antes de llegar al punto de no controlarse, primero llevar a cabo las estrategias que le sirven o que haya practicado, que aumenten su calma. Después
sentarse con alguien de confianza para hablar de cómo se siente, de lo que piensa. Y si esto no le sirve, ninguna de estas dos anteriores, llame a los teléfonos disponibles para hablar con profesionales que le van a ayudar a buscar formas para enfrentar sus dificultades de manera más apropiada, para que no llegue a descontrolarse. No se avergüence por sentir que la situación lo sobrepasa. A todos nos pasa que la situación nos sobrepasa. Los niveles de tolerancia, claramente después de estar en un constante, primero conflicto, estallido social, y ahora con todas las consecuencias de la pandemia, hacen que nuestros niveles de tolerancia estén muy bajos. Y es normal sentirse en ocasiones así. Y lo más saludable es buscar apoyos para poder afrontar de manera lo más saludable posible estos momentos y que no traiga consecuencias a largo plazo ni para usted, ni para otra persona, ni para sus hijos o hijas o niños a los cuales usted cuida. El problema en sí mismo no son las emociones o los pensamientos, sino lo que hacemos con ellos. Entonces, redes de apoyo hay miles, por favor, de verdad que hay muchísimas, ¿ya? Hay líneas para niños, hay líneas para adolescentes, hay líneas para mujeres, hay líneas para adultos en general y líneas en temáticas específicas, hay líneas también para adultos mayores. Entonces, como les dijo Alexandra, esta presentación se les va a hacer llegar a todos ustedes. Yo me imagino que algunas de estas recursos ustedes ya conocen, tal vez conocen otros más que nos pueden compartir para que los agreguemos a la presentación. Pero sí, por lo menos en términos de apoyo por teléfono hay apoyo. Y las fuentes de las recomendaciones que les he mostrado hoy día son estas, y bueno, y algunas otras más, pero estas son las principales. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta para finalizar. Mira, hicieron muchísimas preguntas. Yo creo que me voy a quedar con dos, porque ya fuiste respondiendo varias con las recomendaciones. ¿Ya? Hay una, ¿qué recomiendas? ¿Cómo mantener la relación con los hijos? ¿Cómo pueden mantener la relación con los hijos aquellos padres o madres que no viven con ellos? Bueno, pero viven en la misma región o tienen que viajar por regiones, porque también he trabajado este tiempo con algunos papás que están separados, por ejemplo, y que viven dentro de la misma región, y que ambas familias, ya sea que cada padre o madre tenga, o padre, madre, tenga su familia nueva, se han puesto de acuerdo para hacer cuarentenas cada uno, o tener medidas de resguardo cada familia, para que se pueda seguir llevando a cabo la, ¿cómo se llama esto? La regularidad de las visitas como estaban establecidas desde antes. Eso por una parte, si es que tomaron los acuerdos de mantener las mismas protecciones en ambas casas. Por otra parte, siempre cuando, por lo menos una de las recomendaciones que a muchos papás separados les ha resultado, es que ya sea el papá o la mamá, el que no está habitualmente con el niño o la niña, que llame todos los días a la misma hora. Todos los días a la misma hora. Porque se crea lo mismo que les dije antes, hay una rutina de predictibilidad en la cual el niño o la niña sabe que, por ejemplo, a las 7 de la tarde, todos los días a las 7 de la tarde, el papá va a llamar o la mamá va a llamar y va a tener el espacio para poder conversar con el papá y la mamá, o la mamá, y contarle lo que hizo en el día, hablarle de lo que quiere hablarle, de lo que sea, ¿no? Entonces, por lo menos ese contacto permanente telefónico es algo que yo creo que es una recomendación más allá de la pandemia, ¿ya? Es una recomendación como para siempre. Y en términos de las visitas, lo que les dije anteriormente, cuando ya hay cruce de región, me parece que es más complejo por el hecho de tener cordones sanitarios.
pero ahí sí hay que incrementar entonces la presencia del contacto, ojalá mediante videollamada, y que sea lo más constante y, como les dije, predecible posible. O sea, ojalá todos los días a la misma hora, o si no se puede todos los días, día por medio a la misma hora, etcétera. Ya, mira, y la otra pregunta, una pregunta que se ha repetido harto, es cómo pueden los profesionales de la educación apoyar a los niños desde el rol que ellos desempeñan como profesores. Pregunta. Ya, hay dos cosas. Yo creo que, una parte, el ser, lo mismo que les estoy diciendo yo, y desde mi rol del trabajo que yo hago así, es ser compasivo respecto de las posibilidades de cada familia, del rendimiento que va a poder tener cada niño, del logro del trabajo que puede tener cada niño, de tal vez poder averiguar cuáles son los soportes que tiene cada familia realmente para poder trabajar con el niño en la casa en términos de los deberes escolares. Eh, y desde la escuela o liceo o colegio, cuáles son los apoyos adicionales que se le pudiesen brindar si es que esa familia tiene más dificultades en términos del contacto a internet o de impresión de documentos, o sea, eso por una parte. Segundo, transmitir la tranquilidad de que, independiente del cumplimiento de las labores escolares, los niños en algún momento van a volver al colegio y todos los niños van a poder ponerse al día más, algunos antes y algunos después, pero el apoyo va a estar para que eso suceda. Eso, como darle esperanza de que no es necesario que todos estemos al mismo ritmo en este momento. Y por otra parte, hay un documento muy bueno que sacó Educación 2020, que es que vamos a tener que tener un plan de retorno a la escuela. Y este plan de retorno a la escuela no puede ser solamente focalizado en términos educativos, sino que va a tener que ser un plan que contenga aspectos de adaptación como emocional, adaptación en términos de rutina, apoyos en salud mental. Entonces escribieron en el link que les puse en la presentación, van a poder acceder a todos esos documentos, pero escribieron recomendaciones respecto de cómo hacer el retorno a clases de manera más acompañado. Así que no sé si con eso contesto las preguntas, pero me parece muy, o sea, ya con que hagas esa pregunta a la persona que la hizo o las personas que la hicieron, me parece que deben estar acompañando a sus estudiantes de manera mucho más compasiva. Sí. Carolina, muchas gracias. No sé si te has dado cuenta la cantidad de mensajes que hemos recibido en el chat, agradeciendo la instancia, la información, lo pertinente de las recomendaciones. Así que muchas gracias por presentarte hoy día y contarnos lo que tú sabes. Les quiero decir a todas Oye, gracias a las... ustedes Sí. No, perdón, gracias a ustedes nomás y les deseo mucha suerte, mucha energía, paciencia, y que esto sí va a tener un término. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, pero sí lo va a tener y tenemos que tener la esperanza puesta en ese horizonte, ¿ya? Gracias, Carola. A las personas que están pidiendo que no lograron inscribirse en la charla, les comento que vamos a abrir el formulario para que se inscriban ahora y nos dejen el correo para mandarles la presentación, porque son muchísimos los mensajes que están llegando con correos y nos podemos como ir copiándolos de uno en uno, entonces preferimos abrir el formulario para que se inscriban durante el día y se los mandamos hoy día en la noche. ¿Ya? Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar con nosotros y les recuerdo que tenemos otras charlas a las que pueden asistir. Que estén muy bien, chao. Chao. Gracias, Carolina, gracias, muchas gracias.